Muy buenos días, iglesia. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Siempre es un placer estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. No tuve oportunidad de saludarles el fin de semana pasado, pero bueno, felicitaciones por los 25 años de aniversario y también felicidades por los 193 años de independencia, ¿verdad? Felicitaciones por este día patrio, el día de mañana, y por estos 193 años de independencia de Guatemala. Así que damos gracias al Señor por este país que algunos de ustedes los vio nacer, a otros nos ha recibido muy bien, y también gracias al Señor por esta congregación por sus 25 años. El día de ayer para mí fue un acontecimiento muy importante. Y usted dirá, qué locura, pero para mí fue un acontecimiento muy importante el día de ayer ver el inicio de la Fórmula E. Y bueno, las mujeres quizá por ahí no saben de qué se trata, algunos varones tampoco, pero la Fórmula E es la nueva Fórmula 1 del futuro. Es la Fórmula E, la fórmula ecológica. Y es la fórmula ecológica porque los autos son eléctricos. Y ayer fue la primera carrera, la primera competencia de una carrera a 25 vueltas con autos, con dos autos. Para poder dar 25 vueltas necesitan dos autos con baterías muy potentes para poder levantar en las rectas, más o menos unos 220 a 240 kilómetros. Increíble, ecológico, no es un motor a explosión, no usa petróleo, es totalmente eléctrico. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la predicación de hoy? Bueno, yo me gocé y por eso quería compartírselos, porque me gocé viendo esa Fórmula E. Pero ¿sabe una cosa? Estábamos mirando con mi hijo, 2 generaciones allí, y yo le decía a mi hijo David, pensar que hace unos 10 o 15 años, cuando nosotros veíamos películas futuristas, aparecían este tipo de vehículos, este tipo de vehículos eléctricos, esas películas futuristas de apenas hace 10 años atrás. Veíamos cómo iban a ser los vehículos en el futuro, y lo que veíamos era precisamente lo que vimos ayer, y por eso para mí fue un acontecimiento histórico, porque lo que yo vi en películas, otra vez, futuristas, en esas películas de hace 15 años atrás, hoy es una realidad. El ruido de los vehículos, claro, no tiene comparación con los ruidos de Fórmula 1, ese ruido que sobre todo a los hombres nos embelece ahí al frente de televisión, y la esposa dice, yo no entiendo cómo puedes estar una hora y media viendo eso, y siempre los mismos autos. Es que solo escuchar el ruido, no sé, para los hombres en especial tiene algo muy especial realmente, una característica que nos mantiene cerca del televisor. Ayer el ruidito no era ese ruido de la Fórmula 1, sino el ruido de autos eléctricos. Pero queridos hermanos, queridas hermanas, iglesia, para los que venimos de hace unos años atrás, estamos viviendo en el futuro. Lo que hace 10 o 15 años atrás, los futuristas de la televisión nos dijeron que iba a acontecer, hoy es lo que está aconteciendo, hoy es lo que está pasando. Y dentro de poco, Chejo, va a haber GP también eléctrico en cualquier momento. Ahora, ¿cómo será la iglesia dentro de 20 o 25 años? La iglesia que hoy tenemos es la misma de hace 25 años atrás. La iglesia que nos pintaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, es la misma de hoy. Lo que vimos en películas es que solo bastó 10 o 15 años para que lo que era algo futurista hoy está en el presente, hoy es una realidad. Hemos celebrado el fin de semana pasado los 25 años de esta congregación. ¿Cómo será esta congregación a los 50 años? ¿Se ha preguntado usted? Alguno dirá, la verdad que no me importa porque ya no voy a estar a los 50 años. Y es probable que dentro de 25 años usted ya esté en la presencia del Señor.
Pero si el Señor no vino por su iglesia y usted vive para entonces, ¿cómo será esta iglesia para su aniversario número 50? Titulé el sermón de hoy: Grandes desafíos en el porvenir de la iglesia del Señor, porque eso es lo que tenemos por delante. Y yo quisiera en pocos, o no sé si en pocos minutos, usted me conoce que eso de decir pocos minutos capaz que ya le estoy mintiendo de entrada, pero si yo quisiera invitarle al menos en esta mañana a reflexionar, inquietarle, al menos inquietarle. Le adelanto que no tengo respuestas, sí tengo muchas preguntas, no tengo respuestas. No soy profeta ni hijo de profeta. Esta reflexión solamente surge de una pequeña lectura nada más que en mi humilde opinión puedo hacer. No tengo respuestas para lo que voy a compartir, pero sí tengo muchas preguntas que espero que generen algún tipo de respuestas con el correr de los años, especialmente al liderazgo, especialmente. Es una pregunta que los líderes debemos hacernos en nuestro tiempo sobre el futuro de la iglesia. Y deseo entonces compartir algunos desafíos, pero antes, como esta por supuesto es una iglesia bíblica, vamos a ir a lo que la Biblia dice, a un acontecimiento, porque la iglesia desde su fundación ha enfrentado retos y grandes cambios. La iglesia del primer siglo enfrentó cambios profundos. En el libro de los Hechos encontramos a la iglesia enfrentando persecución en el capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 8. También hoy la iglesia en distintas partes del mundo sigue enfrentando persecución. La iglesia del libro de los Hechos enfrentó engaño y mentira desde adentro, eso lo vemos en el capítulo 5, y también la iglesia de nuestros días enfrenta engaños y mentiras. Rumores de división, lo vemos en el capítulo 6 de los Hechos, y también, claro que sí, también hoy en día la iglesia sigue atravesando este tipo de desafíos, de división, de persecución, de engaños, mentiras. Pero uno de los grandes desafíos de la iglesia del Señor, yo lo encuentro en el capítulo 10 y capítulo 11 del libro de los Hechos. Y me refiero a la inclusión de los gentiles a la iglesia del Señor. En el capítulo 10 usted recordará que allí sucede la conversión de Pedro. Y claro, usted dirá, no, es la conversión de Cornelio. Sí, es la conversión de Cornelio, pero antes está la conversión de Pedro, porque Pedro no podía entender que él tenía que ir a predicarle a un grupo de gentiles. Sin embargo, recibió una visión del cielo, y la visión del cielo fue que él tenía que descender e ir con aquellos mensajeros que venían a buscarlo, y así fue como él llegó a la casa de Cornelio y predicó el evangelio. Y mientras estaba predicando el evangelio, todavía no había terminado, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban reunidos, todos gentiles, no judíos. Y Pedro se encontró un gran problema. Fue tal el problema que él fue citado al consejo de ancianos de la iglesia de Jerusalén para explicar qué es lo que él hacía en la casa de un gentil y qué es eso que se dice que en la casa de un gentil se han convertido algunos de ellos al evangelio. Mientras todo esto está en la mesa de discusión, todavía no se ha resuelto este asunto. De hecho, esto va a llevar hasta Hechos capítulo 15, que es el primer concilio de la iglesia convocado para resolver el asunto de qué hacemos con los gentiles que se están convirtiendo al evangelio. Pero todavía esto está en la mesa de discusión cuando dice el texto, Hechos capítulo 11, verso 19. Usted puede buscar allí en su Biblia. La Biblia de las Américas dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Perfecto, está bien. Pero verso 20, pero, siempre hay un pero. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene,
los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. ¿Escuchó eso? ¿A los griegos? Sí. Pero lo que es más llamativo, lo que dice el verso 21: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. La iglesia está cambiando, la iglesia de los Hechos está cambiando de una iglesia judía en Jerusalén a una iglesia gentil en Antioquía. Este cambio no fue fácil para la iglesia de Jerusalén. Su mentalidad judía tiene que abrirse ante esta situación que se está viviendo, ante este desafío que se está atravesando. Una mentalidad judía de pueblo escogido que no les permitía ni siquiera ver la posibilidad de que un no judío tuviera parte de la herencia, de las promesas que Dios le había hecho al pueblo judío. Aunque habían sido adelantados por esto, porque Juan el Bautista, usted recordará en Mateo capítulo 3, verso 9, cuando Juan el Bautista, hablando a un grupo de judíos, les dijo: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, dice Juan el Bautista, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso, para una mentalidad judía, para un judío con mentalidad cerrada, para un judío con mentalidad de judío, de pueblo escogido, debió haber sido insultante. Jesús enseñó en Juan capítulo 10, verso 16: tengo otras ovejas, dijo Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y estaba hablando de las iglesias, de las ovejas que no necesariamente pertenecen al pueblo de Israel. Pero su nacionalismo y su sentido exclusivista de pueblo de Dios le llevó a preguntarle a Jesús después de su resurrección: Señor, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Una pregunta totalmente desubicada de parte de los discípulos. Y Jesús le dijo: mira, no les toca a ustedes saber el tiempo, pero prepárense, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La revelación que Pedro recibió en su tiempo de oración antes de visitar a Cornelio, en Hechos capítulo 10, es un claro ejemplo de la mentalidad tradicional judía y su hostilidad hacia el mundo pagano. Las palabras de Pedro en la casa de Cornelio en Hechos 10, 28 son estas: ustedes saben que para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero o a un gentil, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. La iglesia del libro de los Hechos, en apenas 11 capítulos o apenas 9 capítulos, si lo comenzamos del capítulo 2, la iglesia del libro de los Hechos está enfrentando grandes cambios que les hace incluso llevar a repensar una teología para el futuro. Y luego por eso nosotros leemos epístolas como Gálatas, como Efesios, que el apóstol Pablo, ya en escena como un maestro, tiene que crear una teología nueva para una iglesia que está cambiando. Si alguien le hubiera preguntado a los discípulos en Hechos capítulo 1 o Hechos capítulo 2,
le hubieran hecho un reportaje a Pedro, un reportaje a Juan, un reportaje a cualquiera de los discípulos. Mire, ¿qué piensa usted, Pedro? ¿Usted cree que esta iglesia del Señor se va a abrir a los gentiles, a los paganos, a los griegos, a aquellos que adoran a dioses extraños, a aquellos que tienen muchas mujeres, que son polígamos? ¿Qué dice usted, Pedro? ¿Esta iglesia que está comenzando se va a abrir a esa gente? ¿Qué dice usted? La respuesta de Pedro sería: no lo creo. Es impensable. Porque lo vemos en el capítulo 10 a un Pedro que tuvo que recibir una visión del cielo, diciéndole un lienzo que baja del cielo con animales puros e impuros, y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, nunca he comido nada impuro. Y el Señor tuvo que decirle: Pedro, no llames impuro aquello que yo he purificado. Por lo tanto, no dudes en descender ahora y de ir a donde te lleven los mensajeros que vienen por ti, porque esto es algo que yo he preparado. Y Pedro llegó. Y llegó incluso dudando de si debía estar o no debía estar en ese lugar. Y predicó el evangelio. Y yo creo que Pedro hubiera terminado de predicar y dicho: bueno, ya terminé, hermanos, me voy, por favor me dan la ofrenda, me regreso. Ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí, me regreso a Jerusalén. Pero el Señor tenía otros planes. Antes que él hiciera el llamado para que los gentiles de la casa de Cornelio reconocieran a Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y Pedro se encontró en un gran problema, porque Pedro dijo: ¿y ahora qué hacemos? ¿Acaso podemos nosotros impedirle el bautismo en agua a estos que acaban de recibir el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos en Hechos capítulo 2? Pedro se enfrentó a un gran problema, un desafío, un cambio de paradigma en la iglesia a la cual él al menos estaba pensando cómo iba a ser. Gracias a Dios por estos anónimos y yo digo rebeldes de Chipre y de Cirene que llegaron a Antioquía también predicándole a los griegos. Porque si hubiera dependido de los apóstoles, posiblemente nunca hubieran predicado el evangelio a los griegos que estaban en Antioquía. Pero siempre hay más de un rebelde, ¿no es cierto? Siempre hay más de uno. Y gracias a Dios por estos rebeldes de Chipre y de Cirene que llegaron a Antioquía y predicaron el evangelio también a los griegos y se convirtieron. Ahora permítame darle un pequeño repaso sobre lo que es Antioquía. Antioquía, esta ciudad a la cual estos de Chipre y de Cirene llegaron predicando el evangelio, estaba ubicada a la par del río Orontes, al sureste de lo que hoy es Turquía. Solo para que usted se ubique. Era la tercera ciudad más grande del imperio greco-romano, solo por detrás de Roma y Alejandría. Era la tercera ciudad más importante de todo el imperio greco-romano de aquellos tiempos. Tenía unos 600,000 habitantes. Para aquellos tiempos una ciudad muy grande, una mega ciudad. La cultura de Antioquía era una mezcla de muchas nacionalidades, ya que en ella habitaban griegos, por supuesto sirios, fenicios, árabes, persas, egipcios, indios y algunos judíos. Era una ciudad, como hoy le llaman, cosmopolita, una ciudad donde un universo de culturas vivían en ella. Y así como una diversa cultura vivía en ella, también había una diversidad de costumbres, como se vive en muchas ciudades ya de Latinoamérica, incluyendo Guatemala capital. Antioquía era conocida como la ciudad o la morada de los dioses. La actividad religiosa era a full y se adoraba a muchos dioses, entre ellos Artemis,
Apolos, Astarte, Zeus, Poseidón, Adonis y Tiche. Era famosa por ser un área de corrupción moral, porque especialmente la adoración o el culto a Astarte incluía la prostitución sagrada. Usted puede imaginarse el resto. ¿Cuál habría sido el estado de esta gente? ¿Cuál sería el comportamiento de los habitantes de Antioquía de Siria? ¿Una iglesia del Señor allí? ¿Predicar el evangelio a paganos, idólatras, politeístas, polígamos? Hombres que tenían 3, 4, 5 mujeres, hijos de una, hijos de otra, hijos de otra, hijos de otra. Hombres que tenían sus esposas pero iban al culto de Astarte y tenían relaciones con prostitutas sagradas. Paganos, idólatras, politeístas, polígamos, inmorales, mentirosos, asesinos, que sean parte de la iglesia del Señor. Ese era un pensamiento absurdo y muy poco probable. Pero dice el verso 21 de Hechos capítulo 11 que la mano del Señor estaba con esos predicadores anónimos que venían de Chipre y de Cirene, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y ahora qué hacemos con los convertidos? ¿Qué hacemos con los convertidos? Mandemos a Bernabé y que vea él qué hace. Y enviaron a Bernabé para que vea si puede arreglar el problema de la conversión al evangelio de gente poco probable de ser convertida. ¿Puede notar el cambio? ¿Puede notar el desafío? ¿Puede notar el cambio en el cual la iglesia de aquellos tiempos se está enfrentando? Ahora, la iglesia de nuestros días también enfrenta profundos cambios, y aquí entra este tema de la reflexión, de ideas, de preguntas más que respuestas. Solo voy a mencionar 3 cambios entre muchos otros, y conste que no estoy diciendo que estoy de acuerdo, no estoy haciendo una valoración, simplemente estoy trayendo delante de ustedes para que en una iglesia, pensando en iglesia del futuro, querida iglesia, son cosas a las que debemos responder. En primer lugar, uno de los cambios o uno de los desafíos que la iglesia presenta es el contexto religioso difuso en el que vivimos. Si yo les preguntara a ustedes al salir de hoy aquí, hiciéramos un examen y le preguntara a qué denominación usted pertenece, ¿a qué denominación usted pertenece?, tendríamos serios problemas. Yo creo que tendríamos muchos aplazados. Y el aplazo sería quedarse toda la tarde orando aquí, buscando la revelación del Señor para que le diga a qué denominación usted pertenece. Tendríamos serios problemas. ¿Sabe por qué? Porque el concepto de denominación o el concepto denominacional, queridos hermanos, ha quedado atrás. Estoy diciendo esto no estoy valorando, no estoy diciendo lo que es bueno, lo que es malo. Lo que estoy haciendo es una lectura de nuestros tiempos y yendo un poquito más adelante, imaginándome lo que será la iglesia dentro de unos 25 años. Solo algunos hermanos de la generación pasada están pensando en su denominación. Yo soy bautista, yo presbiteriano, no, yo centroamericano, yo metodista, wesleyano, pentecostal unida, la denominación que sea. Los demás, a saber, dice usted. Nunca me hablaron de eso. En el curso de membresía no me dijeron que somos nosotros.
Somos bautistas, un poquito de cada cosa. Soy un poquito bautista, un poquito presbiteriano, un poquito luterano, un poquito anglicano, un poquito pentecostal, un poquito centro, un poquito de cada cosa. Un chirmol. Vivimos en un tiempo que hablar de denominación, hablar de iglesia denominacional, ya es considerado un absurdo. No digo que esto sea bueno o sea malo, no pretendo hacer una valoración sobre este punto. Lo que quiero que usted note es que esto ya no es un asunto trascendente e importante. ¿O acaso usted lee en las nuevas iglesias que surgen una identificación denominacional? No las hay. De hecho, en los nombres que se utilizan para las nuevas iglesias ya se trata de quitar el tema de iglesia. Ya se habla de movimientos, ya se habla de ministerios, pero ya no se habla de, como hace años atrás, algunos nombres que eran comunes en los tiempos atrás: Iglesia Evangélica Pentecostal Unida Rosa de Sarón. Hoy ya no existen, ya no hay iglesias que surgen, iglesias contemporáneas que surgen con estos tipos de nombres. En primer lugar, son muy grandes los títulos para que entren en un aspecto de marketing. ¿A qué les va? No sé, algo de Sarón es, pero la verdad que no sé, es tan largo el título: Iglesia Evangélica Pentecostal Unida Rosa de Sarón. O Iglesia Evangélica de la Misión Centroamericana Los Lirios de los Valles. Y vivimos en un lugar plano. ¿Los lirios de dónde? De los valles. ¿A qué iglesia va? Algo de los valles es. Iglesia Evangélica Independiente. Mire esta: Iglesia Evangélica Independiente Unida el Arca de Noé. Yo no sé si entraría a una iglesia así, porque saliendo de ahí me dirían: este es uno de los que sale del Arca de Noé. Animal, me dirían. Fíjese esta, y esta existe, no le voy a dar la dirección. Iglesia Evangélica La Última Trompeta de Dios. Y uno pasa y el coro no tiene trompeta. Bueno, porque la última trompeta se la llevó el hermano que dividió la iglesia. Iglesia Evangélica de la Fe de Gedeón. ¿Quién es Gedeón? Iglesia Evangélica Pentecostal Último Barco de Dios. Y mire esta: Iglesia Evangélica La Puerta del Edén. ¿Será que es una iglesia nudista? Ya no existen estos nombres, queridos hermanos. Iglesia. Existen estos nombres de iglesias, claro, fundadas hace años atrás, pero iglesias que hoy están surgiendo en este tiempo, en este mundo, en esta escena contemporánea. Ya no existen estos nombres. Hoy existen, como digo, se trata de buscar la vuelta para que ni siquiera diga iglesia, mucho menos evangélica. Lo que se buscan son nombres que sean mercadológicamente sean atractivos a la gente, y nombres que no sean repulsivos a alguien que no quiere ir a una iglesia. ¿Cuál va vos? Yo no voy a decir los nombres, no, yo voy a esa. Y mercadológicamente se hizo ya un nombre famoso, entonces ir a esa iglesia ya me genera cierto estatus. Así que si usted va a iniciar una iglesia, no es recomendable que le ponga un nombre tan largo como esto: Iglesia Evangélica Independiente Unida el Arca de Noé. La gente que hoy asiste a nuestras iglesias, incluyendo a muchos de los que aquí están, no les interesa realmente saber a qué denominación existe esta congregación. ¿O sí? ¿O usted buscó esta congregación por la denominación a la cual pertenece?
De hecho, pertenecemos a una denominación. La gente que hoy asiste a las iglesias tampoco tienen definida su identidad teológica. Le da lo mismo asistir a una iglesia pequeña como a una grande, a una pentecostal como a una fundamentalista, a una conservadora como a una liberal. No importan esos asuntos. O si usted pasó hace poco a esta congregación, usted pidió la declaración doctrinal de esta iglesia. ¿No es cierto que no? No importan esos asuntos. Yo creo que deben estar en lo correcto porque me cae bien el pastor. Me caen bien los ancianos. No, el predicador es buen predicador. Los predicadores que tienen son buenos. No, se predican la Biblia. No hay identidad teológica. El movimiento cristiano mundial ha vuelto difusas las líneas doctrinales. Dentro del ambiente evangélico protestante puede que esto sea bueno, pero también se han vuelto difusas las líneas con otras confesiones religiosas, cristianos con musulmanes. No falta la pregunta de: ¿Alá es el mismo Dios que el nuestro, verdad? Aquellos adoran a Alá y Alá es el mismo Dios que nosotros tenemos. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un musulmán y un creyente, un cristiano evangélico? Cristianos con judíos ortodoxos. Uno escucha a un judío ortodoxo hablar de Israel y habla de las virtudes de Israel, que son muchas por supuesto, y uno dice, cuando termina de hablar, lo saluda y le dice: que Dios le bendiga, hermano. Hermano, ¿no cree en el Mesías? ¿Está esperando el Mesías todavía? ¿Rechaza a Cristo como el Mesías prometido? ¿Es hermano? Evangélicos con católicos. Hace inicios de año salió en las noticias cristianas que un pastor y fundador de la iglesia pentecostal más influyente de Suecia anunció ante el asombro de 3,000 miembros que él y su esposa se convertirían al catolicismo, porque nos dimos cuenta que nuestros prejuicios protestantes en muchos casos no tienen ninguna base escritural. La iglesia de hoy enfrenta un contexto religioso difuso. No sabemos dónde está la línea que nos divide. No sabemos dónde está la línea de nuestra identidad. El segundo desafío de la iglesia en el presente y en el futuro es la iglesia en un contexto social mayormente joven. ¿Sabía usted que el informe de las Naciones Unidas, según el informe de las Naciones Unidas, la mitad de los 7,000 millones de habitantes del mundo tienen menos de 24 años de edad? ¿Sabía usted eso? Este informe menciona que la cantidad actual de jóvenes entre 15 y 24 años es la más alta de la historia de la humanidad desde que se llevan informes, por supuesto. A ver, ¿cuántos menores de 30 años tenemos aquí en esta mañana? Levante la mano. No se hagan los vivos los que tienen más. De acá los veo. Menores de 30 años de nacido, no de nacido de nuevo, nacidos. Un buen grupo. ¿Sabe que el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, determinó que el 70% de la población guatemalteca es menor de 30 años? Esto es increíble. Esto es increíble. Y este informe, el título, el nombre de este informe es Un país de grandes oportunidades. Y claro, es un poco irónico el título,
Porque el informe trata si realmente estos jóvenes que están por debajo de la línea de los 30 tienen oportunidades en Guatemala. Pero también el informe menciona que Guatemala es un país de grandes oportunidades porque el 70% de su población está por debajo de la línea de los 30 años. Es altísimo, es un porcentaje altísimo. Ahora, ¿qué le dice a usted estos datos? ¿Qué nos dice a nosotros como iglesia estos datos? ¿Qué nos dice a nosotros de la iglesia que se está configurando y que debe configurarse en los próximos años? Una iglesia que alcanza a una población del 70% por debajo de los 30 años. Una población, como ya dijimos, que no le importan las líneas de denominación, identidad teológica. ¿De qué me está hablando usted? Esa es lengua extraña para mí. Deje de hablar en lenguas. Una población del 70% por debajo de la línea de los 30 años. Queridos hermanos, querida iglesia, ¿cuál es el diseño de nuestra iglesia para alcanzar a un 70% de la población que está por debajo de los 30 años? Yo apenas he pasado esa línea, pero ya me siento viejo para alcanzar a ese grupo del 70% que está por debajo de los 30 años. Eso significa que debemos alcanzar a hombres y a mujeres que están por debajo de los 30 años, en su gran mayoría profesionales, en su gran mayoría jóvenes globalizados ya. Jóvenes que manejan todo lo que es multimedia, internet, como nosotros manejamos el lapicero. Jóvenes que ya no usan agenda. Me estoy hablando de la agenda tradicional. Jóvenes que ya no andan con lapicero en sus bolsas. Jóvenes que todo es electrónico. Su agenda electrónica. ¿Lapicero? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se inventó el lapicero? Si usted quiere hacer un regalo a un joven, no le regale una pluma cara, regálele un iPhone 6. Porque ese joven le va a decir, pero esta pluma, mire, si se me revienta, me mancha la camisa o algo así. ¿Dónde se consigue la tinta para esta pluma? ¿Se consigue todavía tinta para pluma? ¿Hay? ¿Dónde hay? Y usted tiene que decir, mira, ¿sabe qué? En Office Depot, en tal lugar, ahí vas a encontrar. ¿Cómo se pide? Pero usted dígale, mi hijo, quiero hacerte un buen regalo. Ya le va a sacar la propaganda del iPhone 6 y le va a decir todo lo que tiene el teléfono ahí adentro. ¿Cómo alcanzamos a esta generación? Queridos hermanos, estoy anticuado con la predicación, predicando sin multimedia, sin videos, predicando en la iglesia con luces como esta, donde hay demasiada luz para un joven. Usted va a la iglesia que está apuntando a ese 70% de la población, a esa iglesia que le apunta a ese gran número de jóvenes que está en la calle. Usted va a ir a esa iglesia y usted, desde que entra hasta que sale, usted va a ver imágenes por todos lados, un bombardeo de imágenes. Y usted dice, me incomoda, me distraen las imágenes. Es que no está diseñado para usted y para mí. Nosotros somos del 30%. Olvídese ya. La iglesia está diseñada para ese 70%. Videos de introducción, videos de conclusión, videos en el medio, videos atrás, videos por todos lados, videos. Sonido de primera calidad. Nosotros todavía estamos con el chillido del sonido. Sonido de primera calidad. Lo primero que debemos contratar es un sonidista. El pastor después, primero el sonidista. Importante el sonidista. Y segundo que debemos contratar es alguien de multimedia, un pastor de multimedia. Y el que predica, no importa, lo vamos a conseguir de algún lado, no se preocupe.
¿Está nuestra iglesia diseñada para alcanzar este alto porcentaje de jóvenes? ¿Puede usted pensar en la IBEC dentro de 25 años? Sí, piénsela, suéñela. Multimedia por todos lados. Sonido, hermano Justo, no debe parar hasta ser ingeniero en sonido. Le doy un dato más. La Jornada Mundial de la Juventud 2013, realizado en Río de Janeiro, organizada por la Iglesia Católica, se consideró histórica por haberse constituido en motivo y marco del primer viaje del Papa Francisco al extranjero en el 5º mes de su pontificado. Pero lo histórico, para mí, fue marcado por el nivel de participación, estimado en aproximadamente 3 millones de personas, y algunos informes han dicho que fueron 3.7 millones de personas. Los peregrinos registrados oficialmente procedían de 175 países, siendo el 60% de los peregrinos entre 19 y 35 años de edad. Esto debe decirnos algo. Esto debe decirnos algo. Si no nos dice algo, estamos ciegos y somos negligentes. Lo que esto nos dice es que los jóvenes de hoy están buscando a Dios. Esto lo que nos dice es que la juventud de hoy tiene sed de Dios. Esto lo que nos dice es que la juventud que hoy tiene sed de Dios no está interesada en instituciones religiosas, no está interesada en código de leyes religiosas, no están interesados en denominaciones, no están interesadas en fríos templos sacrosantos. La juventud tiene sed de Dios y busca a Dios en las relaciones interpersonales, en el contacto con otros, en el grupo de amigos, en la conexión con sus iguales, en las redes sociales. Están buscando a Dios. Y nosotros, las iglesias que nos hemos quedado en un pasado, ¿cómo era? Ponemos a gente de más de 40 años a manejar las redes sociales. Error. Ingrese a mi Facebook, lo maneja Miriam, no yo. Pero es más joven que yo. Los jóvenes de hoy están buscando a Dios, están sedientos de Dios. Y la iglesia es la portadora del agua de vida, pero le dice a los jóvenes: vengan a este pozo, porque en este pozo se encuentra el agua. Y nos encontramos al revés de lo que Jesús hizo con la mujer samaritana. La mujer samaritana al lado del pozo, y ahí sacando agua, y Jesús se acerca y le dice: si sigue bebiendo de este agua vas a seguir teniendo sed, pero si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed, porque el agua que yo doy es un agua que salta para vida eterna. Y la mujer dijo: ¿y cómo hago para sacar agua? ¿Cómo hago para conseguir ese agua? Y nosotros nos encontramos en el mismo lugar, pero desde el lado de la mujer samaritana, tratando de sacar un agua que no sacia, una religión inocua, perecedera, que no sacia, que rechaza a ese 70% de jóvenes que van a venir a la iglesia después de que hayan conocido amigos verdaderos, que van a venir al culto después de haber ido a los grupos de jóvenes, que van a venir a la iglesia después de que se han hecho buenos amigos de otros jóvenes creyentes y que le han dado de ese agua de vida, y van a venir a la iglesia sin corbata. De hecho, quizás estoy queriéndome volver un poco más joven. Sin corbata,
con jeans gastados, rotos, algunos en sandalias, otros con pantalonetas. Dios nos libre. No estoy haciendo una valoración, estoy haciendo una lectura de lo que será la iglesia en el futuro cercano. Iglesia, debemos prepararnos. Debemos prepararnos. El tercer desafío, yo le dije que no iba a hacer caso de eso de ser breve. La iglesia en un contexto familiar de suma confusión. Estamos viviendo días de mucha confusión en torno al contexto familiar, ¿no le parece? Mire cómo son las cosas. Los homosexuales se quieren casar entre ellos, mientras que los heterosexuales se quieren divorciar. Esto ha dado vuelta a nuestra teología. Los homosexuales piden casamiento, los heterosexuales piden divorcio. Usted dice, no, en Guatemala estamos lejos todavía. Espere unos 10 años nada más. Hay países como Argentina y otros, algunos estados de México, algunos estados de Estados Unidos y otros que ya están luchando con esta situación. Porque ya el matrimonio civil e incluso religioso entre personas del mismo sexo ya es totalmente legal y permitido. Pero no se preocupe dentro de 10 años, o preocúpese dentro de 10 años. Así vamos como sociedad. La iglesia puede detener, yo pienso que la iglesia puede frenar, no necesariamente detener. Esto ya no se detiene, porque esto es el corazón mismo de una humanidad que ha caído. Es el resultado de una humanidad caída. Pero esto nos ha dado vuelta a la teología, porque homosexuales que se quieren casar y heterosexuales que se quieren divorciar. En pocos años vendrán niños a la iglesia cuyos padres son 2 hombres o 2 mujeres. ¿Qué haremos, iglesia? Con los padres ya lo tenemos definido. A los padres ya lo hemos enviado al infierno sin lugar a protesta. Ya los tenemos en el infierno, ya está. Pero ¿y con los hijos qué haremos? El asunto es qué haremos con los hijos. ¿Qué haremos con los niños cuando vengan y diga, ¿por qué no invitas a tu papá que venga a la iglesia el próximo fin de semana? Y el próximo fin de semana usted va a entrar a 2 hombres de la mano y el niño a la par. ¿Quién los invitó? Fui yo, pero hermano, disculpe, yo no sabía nada de eso. Yo le dije al niño que trajera a sus padres. ¿Dónde los vamos a sentar? ¿Vamos a tener un sector especial para ellos? ¿Una reunión especial para ellos? ¿Un horario especial para ellos? ¿Una clase de matrimonios para ellos? Son preguntas, no respuestas. Imagínense cuántos tienen niñas por debajo de los 10 años. Levanten la mano. Uy, Dios los libre, los guarde. Cuando su hija venga y le diga, conocí a un joven, hermoso joven. Sí, lo conocí. Va a la iglesia fulana de tal. Qué bueno, y quiero ponerme de novio con él. Bueno, oraron, todo lo demás, sí, es un buen muchacho, ya lo conocimos. Bueno, está bien, póngate de novio. Quiero conocer a los papás del joven. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Dónde quieres? ¿En un restaurante, en la casa de ellos, en la casa? No, invítalos a nuestra casa porque vamos a hacer familia. Ellos van a ser los abuelos de nuestros nietos. Vamos a ser consuegros, invítalos a la casa porque es bueno que estrechemos lazos familiares. Y cuando bajan del auto, baja de un lado una mujer y del otro lado otra mujer.
Usted dice, ahora ha venido la mamá y la hermana, la tía del joven. Y cuando llegan hasta la puerta de la casa, el joven dice, quiero presentarle a mi mamá y a mi papá. Y usted, los ojos así grandotes. Va a ser la señal de la cruz, rezar el Ave María, todo lo demás. ¿Cuál será su reacción? Compartir mi nieto con abuelos del mismo sexo. El joven, el muchacho, buen muchacho, creyente, entregado a las cosas del Señor, graduado de un seminario, puede ser de Ceteca, sirviendo al Señor en alabanza, con muchos dones, talentos. Pero hay un problema. Sus padres son del mismo sexo. Hace 10 años atrás o 15 años los problemas eran otros. Los problemas era que el padre era alcohólico, o la madre era divorciada, o el padre tenía otra esposa por allí. Los problemas hace 10 años atrás era, ¿y de qué trabaja el papá de ese amiguito tuyo? Es que él no trabaja, él está preso. ¿Cómo preso? ¿Y te vas a casar? ¿Piensas casarte con el hijo de alguien que está preso? Pero es que él dice que es inocente. Todos dicen lo mismo. Pero ahora la situación es distinta y dentro de 10 años la situación va a ser esta. ¿Cuál será el papel de la iglesia entonces? Dice el texto que abrió nuestra reflexión en esta mañana, que cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, mayoritariamente judía, enviaron a Bernabé para que se encargara de ministrar esta naciente congregación. Y la reacción de Bernabé es sumamente notoria, porque cuando arribó y vio la gracia de Dios, ¿cómo vio la gracia de Dios? Vio la gracia de Dios en hombres y mujeres convertidas al evangelio, que habían creído en Jesucristo, pero eran hombres polígamos, eran hombres politeístas, eran hombres mentirosos, eran hombres que adoraban a muchos dioses, eran hombres con vestimenta no judía, eran hombres con vestimenta de sirios, de fenicios, de distintas nacionalidades, con distintas costumbres, con aretes, con tatuajes, qué sé yo, imagíneselo usted. Pero cuando Bernabé vio la gracia de Dios, se regocijó. Y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y de los versos 24 al 26, de manera muy rápida, quiero dejarles consejos, al menos que yo puedo ver y que puedo notar, que son las características que la iglesia necesitará para hacer frente a los grandes desafíos que vienen por delante. Y son las características que Bernabé poseía. Dice el texto bíblico que Bernabé era un hombre bueno. Primera vez que aparece el término bueno en el libro de los Hechos, refiriéndose a un hombre. Ninguno es así llamado en el libro de los Hechos. Bernabé era un hombre bueno que estuvo dispuesto a vender sus posesiones para ayudar a sus hermanos en la fe cuando estaban necesitados, según Hechos capítulo 4. Y ahora, cuando Bernabé llegó, era un hombre con bondad, bueno. Y si la iglesia va a enfrentar los desafíos que se vienen, debe ser una iglesia con bondad, hombres y mujeres buenos que estén dispuestos a dedicarse al difícil trabajo de remendar vidas que han sido destruidas por el poder del pecado.
Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. La única manera de hacer frente a los desafíos del porvenir es siendo llenos del Espíritu Santo. Créamelo, no hay estrategia humana que pueda darnos dirección en medio de tanta confusión. Es el Espíritu Santo el que dará dirección a la iglesia en estos tiempos. No podemos dejar de lado el Espíritu Santo para enfrentar los desafíos que se vienen como iglesia. En tercer lugar, no solo era bueno, sino que era lleno del Espíritu Santo y era firme en la fe. La firmeza en la fe es lo que nos va a permitir a nosotros responder a los desafíos que el mundo presenta sin perder de vista el norte, la orientación en el Dios de la palabra. En cuarto lugar, lo que noto es que Bernabé, dice el verso 25, después siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Y la cuarta característica de la iglesia que enfrenta los desafíos futuros o los desafíos por venir son iglesias que son colaborativas, que tienen la suficiente humildad para pedir ayuda a otras. Las iglesias que decidan encerrarse en su propia denominación, en su propio terreno, ignorando a otras iglesias que están cerca de ella, son iglesias que van a morir y van a sucumbir frente a los desafíos que el mundo planteará dentro de 5, 10, 15 o 20 años. La iglesia que diga, nosotros somos la iglesia de la sana doctrina y no nos relacionamos con nadie, es la iglesia que va a sucumbir ante los desafíos del mundo. Va a terminar siendo una iglesia totalmente irrelevante para un mundo que clama y que pide a gritos solución para el pecado en el que viven. Bernabé podría haber dicho, tengo el negocio hecho, una mega iglesia que atender. Voy a ser por fin el pastor plenipotenciario de esta iglesia de Antioquía. Bernabé era un hombre humilde y fue y buscó a Saulo y lo trajo para que estuviera con él. Y por último, dice que enseñaron a mucha gente y como resultado de esa enseñanza a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. La enseñanza de la palabra. Bondad, lleno del Espíritu Santo, firmeza en la fe, humildad, enseñanza de la palabra. Hoy el éxito del púlpito de la iglesia está dado en la capacidad que tenemos para predicar los cuentos que la gente quiere escuchar y responder a los deseos que la gente tiene. Ser iglesia hoy es entrar al mercado de la fe con un producto que sea comprable. Y el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo, llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Y yo le digo, este es el día, hoy es el día. Para Pablo fue futuro, para nosotros es presente. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, de fábulas o de novelas, como dicen otras versiones. Querida iglesia, la única que es capaz de producir resultados innegables es la palabra poderosa de Dios. Es la única que produce cambios verdaderos. Es la única que produce vidas cambiadas, corazones compungidos por el pecado, hombres y mujeres que se humillan ante la santidad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra. Y si la iglesia va a hacer frente a los desafíos futuros, es predicando la palabra, porque es ella la única que trae cambios en la vida de las personas como también en nuestras vidas. Iglesia, prepárese, porque el porvenir está a la vuelta de la esquina, está viniendo ya, y los grandes desafíos se avisoran en un horizonte cercano. El modelo de iglesia de hoy, seamos sinceros, ha cambiado con respecto al modelo de iglesia de hace 25 años atrás. El modelo que teníamos de iglesia hace 25 años, cuando yo me convertí al menos, era un modelo simple.
culto los días domingos, oración entre semana, no iba nadie, pero de todos modos había culto de oración. Reunión de jóvenes, la mesa de ping-pong no podía faltar porque había que entretenerlos a ellos. Así que el culto del domingo, el culto entre semana que solamente iba el pastor y su esposa y sus hijos, la reunión de jóvenes con entretenimientos para los jóvenes, la escuela dominical y la visitación a los miembros que no venían al culto el día domingo. Ese era el modelo simple, sencillo de la iglesia hace 20 años atrás. ¿Lo recuerda? Entonces usted tiene más de 25 años de convertido. Ya me dijo la edad. El modelo de iglesia de hoy es complejo. La iglesia de nuestros tiempos parece un circo de 3 o 4 pistas funcionando al mismo tiempo para tener a todos contentos. Hay ministerios para todos los gustos. Hay ministerio para casados, para divorciados, para juntados, para los recasados. Hay ministerios para adolescentes, para los que van a ser jóvenes, para los jóvenes jóvenes, los jóvenes viejos y para los viejos que quieren ser jóvenes. Hay de todo, hay células, grupos afines, campamentos, retiros, día de la familia, tarde deportiva, cine evangélico, lo que quiera. El modelo de iglesia se ha vuelto un modelo complejo. Hay pastor de multimedia, pastor de sonido, pastor de alabanza, pastora de mujeres, pastor de matrimonios, pastor de caballeros, pastor general, pastor coronel, pastor de todo tipo de pastores. Y usted entra y dice, ¿y dónde están los caciques acá? Porque son todos generales. El modelo de iglesia de hace 25 años, un modelo simple, no se compara al modelo complejo de iglesia que hoy tenemos. Y le quiero adelantar algo, queridos hermanos, el modelo de iglesia que hoy tenemos no va a ser el mismo dentro de 25 años. Solo piense. En el próximo aniversario de la Iglesia Bíblica El Camino, invitados, el coro Eternidad. ¿Piensa usted? Cantan muy lindo, pero le puedo asegurar que no van a ser los invitados para el culto aniversario de los 50 años de esta iglesia. Invitemos al hermano Carlos. No, está muy viejito ya. No, ya perdió. Ya perdió la conexión con el mundo joven. No. Predicó bien hace un tiempo atrás, quizá. Hoy ya no. Hoy necesitamos otra cosa. No usa multimedia. No te das, es aburrido. Dice que va a ser breve y se echa 1 hora de predicación. Toma grandes porciones de la Biblia, solamente un pasaje simple, sencillo. Hay que irnos con algo a la casa, así que un pasaje, pero muchas historias, cuentos. Esta iglesia va a cambiar. No soy profeta ni hijo de profeta. Pero le puedo asegurar con un alto porcentaje que esta iglesia va a cambiar. No será la misma que usted y yo conocemos hoy, y mucho menos la que concibieron sus fundadores. No se trata de cambios caprichosos, simplemente son cambios que la iglesia debe hacer para adaptarse a los grandes cambios del mundo que nos rodea. Son cambios que la iglesia debe hacer para alcanzar a un mundo sediento con el mensaje de la palabra de Dios, que es agua, que sacia y que da vida eterna. Por eso, querida iglesia, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Pero toda teología comienza con preguntas bien hechas. Y lo que necesitamos hoy en día es una teología del futuro.
No podemos seguir mirando hacia atrás con una actitud de necropsia, tratando de desenterrar al muerto para que nos diga cómo era mejor en el pasado. Debemos caminar hacia el futuro, porque Dios es el mismo Dios que estuvo en el pasado, que está en el presente y que va hacia adelante en el futuro. Amén, iglesia. Y ese es el Dios que no falla. Es el Dios de nuestros antepasados. Es el Dios de los fundadores. Es el Dios de los que tienen el presente en el liderazgo de esta congregación. Y es el Dios del liderazgo que se viene levantando. Y ojalá que se venga levantando un liderazgo por debajo de los 30 años. Porque de lo contrario, esta iglesia, como muchas otras ya, quedarán irrelevantes a un mundo que exige y que pide la predicación de la palabra, pero de acuerdo al contexto en el cual estamos viviendo. Amén, iglesia. Autos eléctricos en una Fórmula 1. ¿Quién iba a decir hace 15 años atrás? Yo puedo decir hoy, yo lo vi. Vi la primera carrera de Fórmula E. La primera carrera, y sé quién es el ganador, el que iba en el puesto tercero. En la última vuelta, un accidente aparatoso, el primero y el segundo se dieron vuelta y el tercero ganó la carrera. Maravillosa carrera. Y yo puedo decir, yo lo vi. Podré decirle a mis hijos dentro de 25 años, cuando mis hijos digan, ¿qué estás viendo? ¿Qué es eso? Yo vi la primera carrera de coches eléctricos. Yo la vi. Y usted podrá decirle también a sus nietos, yo fui parte de esa iglesia a la cual hoy tú te congregas. Y esa es una iglesia con las características de Bernabé, llena de bondad, llena del Espíritu Santo, firme en la fe, humilde para pedir ayuda a otros y que predica la palabra del Señor. Amén. Incline su rostro, querida iglesia. A ti oramos, Señor, Dios del pasado, Dios del presente y Dios del futuro. Vemos el futuro con temor. Pero, Señor, cuando te vemos a ti en ese futuro, parado allí, diciéndonos, es por aquí, nuestro temor se transforma en confianza. Y te decimos hoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, a esa iglesia del futuro, a esa iglesia que se viene con todos los cambios por delante, pero en el cual yo quiero ser parte. Y usted puede decirle al Señor, yo quiero ser parte, Señor. Dame estas características: bueno, lleno del Espíritu Santo, firme en la fe, humilde y, Señor, alguien que ama y que predica tu palabra tal como ha sido escrita. Gracias, Señor, por esta iglesia que cumplió 25 años ya en este mes de septiembre. Pero gracias por esta iglesia del futuro. Señor, yo te ruego que bendigas a los jóvenes, aquellos que están por debajo de los 30. Son la esperanza no solo de esta iglesia, son la esperanza de tu iglesia, Señor, y son la esperanza del mundo, porque estos jóvenes que tienen menos de 30 años llevarán el evangelio a un mundo cambiante, a un mundo que clama y que pide oír la palabra verdadera. Gracias, Señor, por esta iglesia IBEC, que se ha mantenido firme por 25 años gracias a tu poder, y seguirá manteniéndose firme en medio de los embates de los tiempos, gracias a tu mismo poder, porque tú eres el Dios de ayer, de hoy y de mañana, un Dios que nunca cambia, el Dios en quien confiamos. Señor, en tu palabra te encuentro en el pasado, en un pasado maravilloso. En tu palabra te encuentro en el presente, y en tu palabra te encuentro en un futuro incluso hasta apocalíptico, llamándonos y diciéndonos: iglesia, es por aquí, yo vengo pronto. Y por eso vamos a tu encuentro, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.